Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos una nueva edición de CPE Noticias y claro, nos dura la alegría de ayer tras la clasificación del seleccionado de fútbol a la final del Mundial. Vamos a tener mucha información para compartir con todos y todas ustedes durante los próximos 60 minutos y claro, vamos a comenzar con la novedad que viene desde la FIFA, que ordenó una investigación para determinar cómo fue que llegó la bandera de las Malvinas a los jugadores del seleccionado argentino. La FIFA abrió una investigación contra la Asociación del Fútbol Argentino luego de que varios jugadores de la selección exhibieran una bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas" durante los festejos por la victoria 2-1 sobre Inglaterra, que clasificó al equipo de Lionel Scaloni a la final del Mundial 2026. La AFA recibirá la notificación oficial del inicio del expediente disciplinario. A partir de ese momento se va a abrir un periodo para que los involucrados presenten sus descargos. Todo indica que la sanción, en caso de confirmarse, trataría de una infracción económica y recaerá sobre la AFA sin suspensión para los futbolistas. Entre los jugadores involucrados aparece Giovanni Lo Celso, quien fue uno de los encargados de desplegar la bandera sobre el césped del estadio de Atlanta. Vemos los títulos y comenzamos. Teatro para las infancias. Ana Mugueta y Amparo Fernández protagonizan La niña que fue Cyrano, una obra infantil de Guillermo Baldo que tendrá 2 funciones el próximo lunes en la Sala ATTP. La obra se repondrá en el marco de la celebración del Día del Amigo. Tierras, la soberanía en peligro. El Senado debatió hoy la reforma a la ley de tierras en una sesión caliente y decidió postergar el tratamiento para el próximo 6 de agosto. Distintos sectores sostienen que está en juego la soberanía sobre el territorio y advierten sobre el peligro de leyes específicas como la de manejo del fuego. Atuel, 6 años del fallo de la Corte. Se cumplieron 6 años del histórico fallo de la Corte Suprema que ordenó a Mendoza a garantizar un caudal mínimo permanente de 3,2 metros cúbicos por segundo del río Atuel hacia La Pampa. La Fundación Chadileubú se sumará a una serie de actividades para exigir el cumplimiento del fallo. Los festejos terminaron mal en Pico. 24 demorados, policías lesionados y un hombre con un traumatismo de cráneo fue el saldo que dejaron los festejos por el pase de Argentina a la final del Mundial en General Pico. El herido de gravedad permanece en terapia intensiva con pronóstico reservado. Se cumplen 6 años hoy desde que la Corte Suprema de Justicia le ordenó a la provincia de Mendoza que garantice el caudal mínimo del río Atuel. 3,2 metros cúbicos por segundo es lo que debe escurrir hacia la provincia de La Pampa. Bueno, el gobernador Sergio Silioto publicó en su cuenta oficial de la red social X un reclamo en el que insiste con el concepto del ecocidio. Mendoza sigue sin largar agua y los jueces no exigen el cumplimiento. En ese marco, el gobernador Sergio Silioto volvió a denunciar que la sentencia sigue sin cumplirse y advirtió el incumplimiento y señaló que profundiza el ecocidio en el oeste provincial. Nosotros estuvimos conversando con Cacho Gómez, una referencia dentro de la Fundación Chadileubú, quien, bueno, obviamente acompañó la postura del gobernador de la provincia. Señalan que hay un daño ambiental realmente muy grave, más allá del impacto social que tiene el corte del río Atuel. Convocan a sumarse a distintas actividades para exigir que se cumpla el fallo de la Corte. Es un aniversario, 6 años es un aniversario de la impotencia que tiene la provincia de La Pampa por las cosas que suceden con respecto al río Atuel. La sentencia fue absolutamente clara, mandatoria, 3,2 metros cúbicos por segundo donde ingresa el río a la provincia de La Pampa. Mendoza nunca lo cumplió. O sea, de manera permanente los 3,2 metros cúbicos, ¿no es cierto? Bueno, nunca lo cumplió. Es normal que Mendoza, por lo menos con La Pampa, no cumpla los fallos de la justicia. Y en este caso es el fallo de la principal órgano, del órgano máximo de justicia, de la Corte Suprema. Bueno, entonces uno dice, ¿cómo puede ser que se desacate una orden de la Corte Suprema? Eso es estar en contra de la Constitución, en contra de todo el sistema jurídico, etcétera, etcétera.
Pero Mendoza hace lo que quiere, avalado por los distintos gobiernos nacionales que hemos tenido. Esto es una realidad concreta. Y la justicia no tiene armas para hacer cumplir sus sentencias. La que tiene que hacer cumplir las sentencias de la justicia es el Poder Ejecutivo Nacional. O sea, tendría que decir el Poder Ejecutivo, decir, Mendoza, ustedes tienen que cumplir lo que dijo la sentencia. Hay un litigio entre dos provincias por un tema del río, la sentencia está... Perfecto, eso no se ha producido. En este momento el río Atuel está se prevé, según dicen los mendocinos, en sequía, un 73% del caudal normal. O sea que si el río tiene 32 metros cúbicos por segundo de derrame por segundo, estaremos hablando que un 30% menos prácticamente sería algo así como 25 metros cúbicos por segundo, posiblemente sea el caudal instantáneo en todo el año. Bueno, o sea que están problemas muy serios. Entonces, ahora, en estos días hemos leído que hay una movilización, no del gobierno, sino de, digamos, sectores ligados a los grandes bodegueros, a los grandes intereses económicos del sur de Mendoza, de reavivar el tema del trasvase desde el Río Grande al río Atuel. Y están hablando cosas absolutamente favorables a ellas, disparatadas, que poco tienen que ver con el Tratado de Colorado. Y en este momento se está trabajando para que el mes que viene tengamos un caravanazo, y originada la idea desde Mendoza, asambleas del agua de Mendoza que quieren hacer un abrazo con los pampeanos en Santa Isabel. Y justamente este movimiento es fortalecernos sectores populares, tanto de Mendoza como pampeanos, o como de Río Negro y otras provincias comprendidas en esta afectación global de los grandes capitales, tratar de lograr una unión para hacer una lucha conjunta. Porque la lucha tiene que ser desde abajo hacia arriba. No contemos con los políticos que están siempre en sus despachos, hablando con los grandes capitostes de las finanzas y de la megaindustria y los capitales extranjeros, como si eso fuera a salvar el país. Los festejos por la final del Mundial a la que accedió el seleccionado de fútbol ayer terminaron mal en la ciudad de General Pico. 24 demorados, efectivos policiales con heridas y una persona con un traumatismo de cráneo que lo dejó en terapia intensiva y con pronóstico reservado. Sobre este tema estuvimos conversando con el jefe de la unidad regional número 2 con asiento en General Pico. La primera hora y media, 2 horas, todo fue con desarrollo normal, festejo de familia, involucraba a cierta gente grande, chicos, adolescentes. Y bueno, ya después del, digamos, el recambio, por así decirlo, gente que se iba retirando, bueno, fueron quedando, como siempre en estos últimos eventos, un grupo bien adaptado, ¿cierto?, que generaron confrontaciones entre ellos mismos y, bueno, que afectó la seguridad de los que estaban participando de los festejos. De la intervención policial que hubo, resultaron 25 personas demoradas. Sí. De ellos hay 14 menores que oscilan las edades entre los 3 y los 17 años. Hay mujeres también que fueron demoradas. Tenemos el saldo de una persona joven, mayor de edad, que fue trasladada al hospital con traumatismo de cráneo, que en este momento está en terapia intensiva con pronóstico reservado. El agresor fue identificado e inmediatamente demorado y trasladado a la dependencia policial. Sí. También tengo que decir que tengo el jefe de León, o sea, de la patrulla motorizada, con lesiones en el rostro. Son lesiones leves, pero lesiones al fin. Sí. Tenemos un móvil dañado, móvil de género de unidad de género que fue utilizado para el traslado de los menores a la unidad de niñez. Y bueno, también tengo mujeres policías, compañeras,
que si bien no necesitaron asistencia o traslado al hospital, pero bueno, con lesiones en su extremidad y producto de la intervención en los diferentes conflictos que hubo ahí en la plaza. Ujú. Todas las personas que usted recién mencionaba que fueron detenidas o que fueron demoradas, mejor dicho, ¿han sido todas notificadas en libertad? ¿O esta persona que identificaron como agresor del que está hoy en terapia intensiva sigue demorado? Sí, lo que es respecto a los menores, todos fueron entregados a sus padres. Sí. Los mayores, excepto el agresor, que quedó detenido, después el resto fue notificado en libertad. El agresor de la persona que está en terapia intensiva está actualmente detenido y en las próximas horas seguramente lo van a formalizar en la fiscalía. Nos decían desde el Así hospital... que, Sí, perdón. para el operativo, bueno, teníamos 75 empleados policiales afectados, Sí. 8 móviles policiales, 6 motos. Sí. Y bueno, con esta serie de refriegas que hubo entre los jóvenes, Sí. se tuvo que utilizar también el recurso logístico de otras dependencias policiales que colaboraron con todos los procedimientos. Así que, más allá de todo el personal que estaba afectado a la seguridad en el resto de la ciudad, para evitar el delito contra la propiedad, teniendo en cuenta que mucha gente se vino acá a la plaza. Volvemos a hablar del gobernador Sergio Silioto porque el primer mandatario pampeano se va a reunir mañana con Diego Santilli, el jefe de gabinete por el Plan Procrear. El gobernador se reunirá mañana con el funcionario nacional en Buenos Aires y lleva bajo el brazo el reclamo por un rojo que ya supera los 400.000 millones de pesos. Silioto va a exigir el traspaso del Procrear, el pago de 85.000 millones de pesos en obra pública paralizada y destrabar el ahogo a la Caja Previsional Pampeana. El encuentro, que forma parte de las mesas de negociación que la provincia mantiene abiertas con la Casa Rosada, tendrá esta vez un libreto muy riguroso. Silioto pondrá sobre la mesa el detalle de la deuda global de Nación con la Pampa, que, como les decía, ya supera holgadamente los 400.000 millones de pesos. Hacemos la primera pausa. Cuando regresemos va a estar Mirna Hernández con todas las actividades culturales para aprovechar durante las vacaciones de invierno en la ciudad de Santa Rosa. Ya venimos. Segundo bloque de CPE Noticias. Vamos a hablar ahora de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Algo que iba a debatirse hoy en el Senado de la Nación. Hubo quórum, pero no consiguió los votos necesarios el oficialismo para discutir algo que está dentro de esta ley, que es la ley de tierras, la reforma a la ley de tierras que le permitirá a los extranjeros comprar todo el territorio que deseen en la República Argentina. Nosotros estuvimos conversando este tema con un especialista en la materia, Matías Oberlin, con el que ya hemos hablado de este tema algunos meses atrás. Señaló Matías que esto es un peligro para la soberanía argentina y también que está en juego una ley que es muy importante para nuestro país, como es la Ley de Manejo del Fuego. Lo vemos. Como bien decís, hoy en el Senado de la Nación están intentando llevar adelante el debate sobre una ley que le pusieron un nombre de fantasía, ¿no? La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que nosotros lo que decimos es que el objetivo fundamental es la derogación del corazón de la Ley de Tierra, los artículos más importantes de la Ley de Tierra. Básicamente es una derogación de hecho de la Ley de Tierra. La Ley de Tierras es una ley que se creó en el año 2011 para ponerle un límite a un proceso que se venía dando desde la década del 90, que es el proceso de extranjerización de tierras. Y por extranjerización hay que señalar algo que es muy importante desde el principio, porque a veces hay confusión. Extranjerización no nos referimos a gente que nació afuera y viene a vivir en nuestro territorio, a trabajar la tierra, a quedarse. Eso está contemplado por la ley, por la Constitución Nacional. Nos referimos a grandes corporaciones multinacionales, a grandes grupos económicos que se quedan con una porción importante de nuestro territorio y lo controlan desde afuera. En el año 2011 la ley lo que hizo fue ponerle un límite a este proceso que ya se veía
como un proceso que venía teniendo muchas consecuencias de mucha gravedad. Bueno, de la década de los 90 vienen los casos quizás más escandalosos o de más renombre público, ¿no? El caso de Lewis, el lago Escondido, que se quedó con un lago en una zona de frontera, o el caso de Benetton, que se quedó con más de 1.000.000 de hectáreas, o alrededor de 1.000.000 de hectáreas en el sur. ¿Qué es lo que dice la ley de tierra? La ley de tierra fija un conjunto de límites. Un máximo a nivel nacional, provincial o subprovincial de un 15% de tierras se puede extranjerizar. Fija límites a que no puedan ser de una sola nacionalidad, fija límites a que no puedan ser más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo, sus equivalentes en otras regiones del país, y fija límites para que no se puedan quedar, justamente como en el caso de Lewis, con lagos o con zonas ribereñas o con espejos de agua importantes, ¿no? El tema es que estos artículos que yo te decía que se fija límites, ¿no? El 15% a nivel nacional, el que no se puedan quedar con más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo, que no se queden con espejos de agua, bueno, todos esos límites se derogan de una manera bastante obscena en este proyecto que presentó Sturzenegger. Por eso decimos que es un proyecto con un nombre de fantasía, porque la ley que presentó, el proyecto de ley que presentó tiene como 40 páginas, afecta un montón de sectores de la sociedad, ataca distintos, va modificando distintas leyes, y en un solo artículo, en el proyecto original lo presentaron como artículo 29, dice, se derogan los artículos 5, 8, 9, 10, 12, 16 y 18 de la ley 26737, que es la ley de tierras. En un renglón, en 40 páginas, donde se modifican un montón de cosas, ¿no? Esos artículos son los que fijan los límites que te nombraba recién. Entonces, básicamente es una apertura indiscriminada a la extranjerización de tierras en nuestro país. Eso es lo que venimos señalando, y es un problema de soberanía muy importante, porque además habilitan, el artículo 29 dice eso, el artículo 30 deroga un artículo de una ley de 1944. Y uno dice, ¿por qué están derogando una ley de 1944 que es una ley de seguridad de fronteras? El artículo 4 de la ley de seguridad de fronteras lo derogan en el próximo artículo del proyecto que presentó Sturzenegger. ¿Qué dice ese artículo? Fíjense lo ridículo o lo escandaloso que además sea en este contexto mundial. El artículo dice, se declaran de conveniencia que las tierras en zona de frontera permanezcan en manos de ciudadanos argentinos. ¿Por qué? Porque implica un problema de seguridad nacional y un problema de soberanía. ¿Qué pasó? De golpe dejó de ser conveniente que las tierras en zona de frontera sean de argentinos, y justo entre la semifinal y la final del Mundial. Y ahora sí, como todos los jueves, le damos la bienvenida a nuestra compañera Mirna Hernández, que viene con su cronograma de actividades para aprovechar en Santa Rosa durante el fin de semana. Gracias, Lautaro. Muy buenas noches para todas y todos. Comenzamos con las primeras propuestas para este fin de semana. La primera tiene que ver con un concierto de música y poesía en el cual se van a estar presentando Sebastián Audicio, también Pampi Torres y Roy Rodríguez Nasser, estarán presentándose allí con Aquellos Espejismos de Arena. Lo harán en el lugar El Amanecer, allí en la calle Rucanelo, un espectáculo que habla sobre los paisajes pampeanos, y en esta nota los protagonistas nos cuentan más detalles. En tu tierra se esconden secretos. Aquellos espejismos de arena es un recorrido, una historia que marca a partir de una idea de recuperar autores y poetas pampeanos, recuperar el paisaje pampeano, recuperar nuestra historia y la profundidad de la palabra en el paisaje. En ese recorrido también mostramos algunas composiciones propias tanto de Pampi Torres como de Seba Audicio y algún texto mío, todo hacia un espectáculo de poesía, música que apunta a recuperar sobre todo esa profundidad, esa esencia de la palabra en el paisaje de nuestra tierra. ¿Y cómo surge esta iniciativa? ¿Cómo fueron esos primeros pasos? La iniciativa surge básicamente por una idea de Pampi, que ella nos empieza a proponer una necesidad de volver a La Pampa. Nosotros somos
convivimos en el mismo pueblo, en las Sierras Chicas, y a partir de las Sierras Chicas de Córdoba, y a partir de esa idea de recuperar nuestro paisaje, nuestra música, nuestra forma de ser incluso, empezamos a idear ese recorrido a partir de canciones que son clásicas, y ellos tienen todo un recorrido como dúo compositivo que le dan incursionan en ese mismo tono y le dan a este recorrido por ahí una arena, un paisaje que estaba en nosotros y que gracias a la iniciativa de Pampi se plasmó y lo desarrollamos en un par de espectáculos en Córdoba, y como esa cuestión empezó a sentirse, nosotros lo sentimos mucho y los que fueron a verlo lo sintieron también, nos animamos a traerlo por acá. Mañana, viernes, vamos a estar acá en El Amanecer, que es un espacio que lleva adelante Tito Morales. Tito Morales es un músico pampeano, donde hemos ido ya en oportunidades anteriores, cada vez que venimos a La Pampa, un poco volver también a Santa Rosa, ya que somos también del norte de La Pampa, ¿no? De Ingeniero Luigi o de Parera, es el lugar que hemos encontrado de cobijo, de poder encontrarnos. Así que bueno, vamos a terminar esta primera parte, nosotros llamamos primera parte a este primer movimiento de poder llegar a los diferentes pueblos con este concierto, este abrazo también para nosotros, ¿no? Que es aquellos espejismos de arena. Segunda propuesta, y tiene que ver con una obra destinada a las infancias, pero también para toda la familia. Se trata de La niña que fue Cyrano, una obra que va a ser estrenada este próximo Día del Amigo, Día de la Amistad, Día de la Pampa también, el lunes 20 de julio. Y en esta nota, Amparo Fernández, directora de esta obra, nos cuenta los detalles. Estamos estrenando un infantil, que es un infantil, pero no tan infantil, es un espectáculo que es para toda la familia y no es para las primeras infancias, es a partir de los 7 u 8 años en adelante. Se va a estrenar en la sala ATTP, que queda en José Luro y Bolivia, y va a haber 2 funciones, a las 15:30, a las 17:30, y vamos a estrenar el 20 de julio, que es el Día de la Amistad, el Día de la Pampa. Y bueno, por supuesto que tenemos una promoción, que si van con un amigo se hace un descuento en la entrada para poder celebrar la amistad en el teatro. Y la obra se llama La niña que fue Cyrano y es de Guillermo Baldo, que es un autor, un dramaturgo muy, muy bello de acá de la provincia de Córdoba. La actriz es Ana Mugueta, es una neuquina, compañera teatrista, que ha venido acá con espectáculos de títeres. Y bueno, empezamos a trabajar hace un tiempo en conjunto y estrenamos en La Pampa. Bueno, ¿de qué se trata? La niña que fue Cyrano es una obra bellísima, bellísima, que ha tenido mucho reconocimiento a nivel dramatúrgico, no solamente en la Argentina, sino en el mundo. Y trata sobre la amistad, el primer amor que pasa a una niña. La niña es una mujer que se encuentra con las memorias de ese pueblo y de ese barrio, y empieza a recorrer esas calles del barrio y empieza a recuperar cuando ella fue feliz, cuando descubrió su primer amor, y a partir del primer amor cuando descubre su identidad. ¿Y por qué La niña que fue Cyrano? Porque recupera o toma del Cyrano de Bergerac cómo ella, a partir de otra identidad, puede empezar a escribir lo que siente, montada en una identidad falsa, a aquella persona a quien ama. Hasta que, bueno, en el final, bueno, vayan a verlo, qué sucede. No pasa lo mismo que el Cyrano de Bergerac, sino pasa algo mucho más bello, pero también la obra propone esa búsqueda de la identidad de cada niño, cada niña, a partir de la libertad, de la recuperación de la memoria y de permitirse, en aquellos primeros años donde aparece el amor, permitirse sentirlo con total libertad y poder transitarlo de una manera libre y no a escondidas. La justicia federal finalmente autorizó al gobierno de Javier Milei a ponerle fin al programa Volver al Trabajo, programa que tenía más de 1 millón de beneficiarios a nivel nacional. En La Pampa
2.500 personas se quedarán sin cobrarlo a partir del mes de agosto. Hablamos del tema con Walter Brandimarte, dirigente de la Corriente Clasista Combativa. Bueno, a partir de la resolución de la Cámara de San Martín de revocar la cautelar que se había presentado de las organizaciones sociales, le da vía libre al gobierno de Milei de dejar de pagar el volver al trabajo, esos 78.000 pesos que cobraba cada compañero, y a partir de ahora casi 1 millón de personas van a dejar de cobrar ese salario, lo que implica que en La Pampa dejen de entrar 190 millones en la economía de cercanía. Acá en la provincia hay un registro de más o menos de 2.400 beneficiarios de este VAT, así que al ajuste que se estaba teniendo desde los que menos tienen, esto es otra patada más al hígado, a empujarlos a la pobreza, a la indigencia. Ya de este gobierno nacional tan cipayo que tenemos nosotros, ya no nos asombra, pero sí nos duele que el pueblo siga sufriendo las consecuencias de la fiesta de unos pocos. ¿Se ha pensado a recurrir, nuevamente a la justicia o alguna medida similar? ¿Hay algo que se pueda hacer? No, se continúa con el camino. En realidad la justicia lo que dice es que levanta la cautelar porque un mes más quedaría como una definición de un juicio que no fue. ¿Qué quiere decir esto? Es que si un mes más transcurre la cautelar, quedaría como fijo o fijado o que la justicia tomó una resolución si proceder a un juicio de este tipo. Lo que indica que a partir de ahora empieza la parte o el camino judicial para terminar con un dictamen concreto. Eso según lo que había explicado la justicia antes y reconociendo el volver al trabajo como un salario que permite que no se hundan más en la indigencia las familias, eso adelanta una decisión de la justicia. Lo que no quiere decir que con estas presiones que está teniendo políticas el gobierno nacional no los empuje a tener una postura pro Milei, ¿no? Entonces, hasta esto, las organizaciones sociales nos estamos organizando, nos hemos declarado en alerta y movilización. El próximo 22 de abril vamos 22 de julio, en la semana que viene, el miércoles que viene, en Cava se va a salir con la CTA autónoma, con la CTA de los trabajadores, la CGT, vamos a salir las organizaciones sociales, a acompañar a los jubilados y vamos a poner en agenda la continuación del VAT con un aumento y una actualización del salario, y en el resto del país queda abierta la modalidad a cortes de ruta, asambleas, ollas populares o movilizaciones, pero comienza un plan de lucha que se va a ir intensificando a medida que el gobierno no entre en razón. Un nuevo siniestro vial involucra a camiones, en este caso en cercanías de Lonquimay. 3 heridos. Este grave siniestro se registró en las primeras horas de la tarde de este jueves cuando 2 camiones de gran porte colisionaron en la intersección de la Ruta Nacional 5 y la Ruta Provincial número 1, dejando como saldo a ambos conductores con heridas de diversa consideración y a un acompañante también herido. Esto se produjo a las 14:15, a unos 60 kilómetros al este de la ciudad de Santa Rosa, por motivos que las autoridades policiales intentan establecer. Los 2 vehículos colisionaron en la intersección de ambas trazas, considerada una de las esquinas viales más transitadas y complejas del territorio provincial. El siniestro involucró un camión marca Iveco, perteneciente a la firma transportadora La Pampeana, que se incorporaba a la Ruta 5 desde la Ruta Provincial 1, desde el sur, en sentido este, y a un camión marca Mercedes-Benz, de la firma química Morón, que transitaba por la Ruta Nacional en sentido este-oeste. Tras el impacto, ambos rodados quedaron obstaculizando parcialmente la cinta asfáltica. Nueva pausa. Cuando regresemos, avistaje de aves en Toay y también actividades para las infancias en el barrio San Martín. Ya venimos.
Tercer bloque de CPE Noticias. Vamos a compartir ahora información que tiene que ver con el servicio de telecomunicaciones de la CPE. La fibra óptica llegó a Villa Parque y Villa Santillán. Así como ven ustedes, van a poder acceder los vecinos de la zona comprendida por las calles Dante Alighieri, Roque Sespeña, Lope de Vega, Pasteur, Edison, Delfín Gallo, Emilio Sola, Pío 12 y Pedro Luro, en este cuadrante, al servicio de fibra óptica al hogar, que les va a permitir tener internet a mayor velocidad, 300, 500, 700 y 1000 megas. Lo pueden pedir esto al 2954-744047, lo mismo que para los vecinos de Villa Parque, nueva zona habilitada. Van a poder acceder al servicio de fibra óptica al hogar los vecinos que tengan sus viviendas ubicadas entre la calle Unanue, Rucanelo, Utracán y Toay. En este cuadrante llegó la fibra óptica al hogar. Y ahora sí, vuelve Mirna, más agenda cultural. Sí, Lauti, seguimos con más propuestas. Este fin de semana hay mucho y lo que sigue es Talle Único, que después de un año vuelve a presentarse sobre las tablas. Va a ser este fin de semana también en el ATTP, el sábado 18 a partir de las 20 horas. Hablamos con su directora Carolina Vergara. Bueno, Talle Único es una obra que sí que tiene bastante recorrido ya desde que la estrenamos en el año 2022. Justamente fue en el marco del Mundial y ahora volvemos un año después. Hacía un año que no la presentábamos, las últimas funciones habían sido en General Hacha. Y bueno, y en el marco del ciclo de teatro que se llama Luces de Invierno, nos volvemos a presentar con Talle Único el día sábado a las 20 horas en la sala TTP. Es una obra que, bueno, como decía, tiene bastante recorrido y en sí habla acerca un poco intenta como reflexionar acerca de los estereotipos de cuerpo. Es una mujer de talla grande, justamente la protagonista, y que nos cuenta un poco de manera, o sea, contextos e imágenes, nos cuenta lo que es vivir justamente con un cuerpo gordo. ¿Cómo, bueno, decías que ya hace un tiempo que la vienen presentando, digo, ¿cómo es la recepción por parte del público? La verdad que nosotras eso nos ha sorprendido siempre porque ha sido muy... o sea, una cuando presenta una obra tiene como la intención de llegar justamente, de hacer de intentar reflexionar en conjunto, ¿no? Y eso es un poco lo que pasó con Talle Único. Fue una obra que generó como mucho comentarios, muchos movimientos, por ahí como nosotras observábamos función a función, que la gente que iba a ver Talle Único no era la gente que comúnmente iba al teatro. Entonces eso nos hizo como entender que la obra tenía una buena recepción, o sea, ya sea para criticarla o ya sea porque les gustaba, ya sea porque tocaba algunas fibras como muy internas de las personas que la veían, pero bueno, tuvo esa recepción, ¿viste? Como decir, una obra para ir a ver, independientemente después de lo que opinaras, y una obra que generaba eso también, generaba opinión, o sea, que eso era mucho también lo que nos decían, ¿no? Como que era, después iban a ver la obra y después de ver la obra en el café o en la comida o el domingo en el asadito de la familia, como que salía el tema, ¿no? De cómo yo trato los cuerpos gordos, cómo los veo, cómo veo mi propio cuerpo también, ¿no? Y cómo la sociedad también vemos los cuerpos. Entonces, eso para nosotras, desde el 2022 hasta ahora, que nos sigue sucediendo. Hace 15 días hicimos una función para coles, o sea, no para público general, pero sí para coles, y nos sigue pasando eso, ¿no? Es una obra que un poco incomoda y a la vez, a partir de esa incomodidad, hace que nos podamos repreguntar cosas. Bueno, ¿cómo puede hacer la gente para adquirir las entradas y el valor de la entrada? Las entradas se adquieren en la Secretaría de Turismo, se retiran ahí y son gratuitas. Y un adelanto para lo que es la semana que viene, estará presentándose en la localidad de Victorica el libro Desde las trincheras europeas al oeste pampeano, un libro que habla sobre un diario escrito por un italiano en la época de la guerra y que llegó a manos
del equipo de la universidad desde su bisnieto, ¿sí? Que llevó este diario desde aquella época a sus profesores y en base a él trabajaron y se lleva adelante este libro. Esto va a ser presentado recién el próximo 28 de julio, pero para aquellos que quieran ir preparándose y hacerse un huequito en su agenda, ya traemos esta propuesta. En esta nota vamos a escuchar a Silvia Crocetti, que es editora de este libro y nos cuenta más detalles. El libro, que se denomina De las trincheras europeas al oeste pampeano, las memorias de Bartolo Leonardi, es una obra de la cual yo soy editora. Un joven italiano en la región de Le Marche, la Italia central sobre el Adriático, tiene que ir, es convocado a la Primera Guerra Mundial en 1914. Y era un muchacho preparado, hace un diario durante 4 años. Un tataranieto de este soldado, un día en la facultad, Facundo Echeverri Leonardi, me trae el diario de guerra. Original, algo que conmociona un documento así, y yo tomé el trabajo de traducirlo, que tenía algunos problemas. Bueno, la letra, lo deteriorado que por ahí estaba, porque el diario tiene manchas de barro, de comida. Y la otra traba, que era más compleja aún, es la variable dialectal, el dialecto marquillano, en el cual muchos sustantivos estaban en el dialecto, el soldado escribía. ¿Y de qué habla este libro? Es la traducción del texto de Leonardi, que es impactante, es escalofriante en algún momento, porque el soldado lo que relata es lo que le ocurre a él. Y ese diario, que se lo escribe a él mismo como testimonio, donde hace mención a los grandes problemas que él tiene, que es la familia, el hambre, la suciedad y el frío. Este individuo, que hace todo un recorrido hacia la zona del Véneto, luego entra al territorio austrohúngaro y termina siendo prisionero en Viena. Cuando está en Viena, le escribe una carta a un amigo que estaba en Victorica. Y este muchacho era muy joven, emigra desde el puerto de Génova a Las Pampas, a Victorica. El diario estuvo 100 años custodiado y lo armamos. Lo interesante que en este libro, con otros profesores de la facultad, el doctor Alejandro Rabinovich hace una introducción. Él es especialista en guerras, en la que fue la Primera Guerra Mundial, y en particular para Italia, que es el país de nuestro personaje. Un estudio de Eric Morales Smucker sobre el rol de la memoria, y un estudio de los italianos en Victorica, la cadena migratoria, que eran casi todos, fueron de origen marquillano, por eso Bartolo Leonardi llega a Victorica, y de a cargo del profesor Luis Roldán Cesanelli. Siguen las propuestas para todos los más pequeños, porque sigue el Pichianay en Santa Rosa. También hay actividades en la localidad vecina de Toay, en todas las localidades de la provincia seguramente en estas vacaciones de invierno hubo diversas actividades, así que las invitamos a que puedan ir a algunas de ellas. Yo les traigo ahora a continuación en plaquitas algunas de las actividades que quedan pendientes para que usted pueda elegir para hacer este fin de. Para mañana viernes, a partir de las 4 de la tarde, en la Sala Inca se va a estar exhibiendo la película Colores Perdidos, una película infantil. Después, 20:30 también de este viernes, se va a estar presentando en La Maroma La Casta. 21 horas, La Última Navidad. Está presentándose dentro de lo que es el ciclo de teatro Luces de Invierno. Esto va a ser en la Sala ATTP. Y 22 horas, para cerrar la noche, nos vamos a Ruda, porque allí se estará presentando Ni Llamas.
Sábado 18 a partir de las 4 de la tarde, también en la Sala Inca y culminando lo que es el Festival Pichianay también con diversas actividades. Esto tiene que ver con el cine. Se va a estar presentando The Storm, el secreto del gran barco negro, allí en el CMC, en la Sala Inca. 21 horas estará el Festival Oxidarse o Resistir en el Galpón, una noche de metal y bandas que prometen muchísimo. Esto será entonces a las 21 horas en el Galpón. Y 22 horas, Apasionadas en La Maroma, una noche de música totalmente en vivo, hecha por mujeres. 23 horas, Deep Tálamo en Ruda. Y para finalizar el fin de semana, el domingo se estará exhibiendo en la Sala Inca una directora extraordinaria. Es una comedia, entonces allí en el CMS. Esto para finalizar el fin de semana. Avistajes de aves en el Jardín Botánico, juegos en el Zoom del barrio San Martín, las distintas actividades que fueron organizadas por la Municipalidad de Toay para celebrar las vacaciones de invierno y también para celebrar a las infancias. Allí estuvo CP Noticias. Estoy viendo pájaros. ¿Encontraste o viste algún pajarito? Es un loro. ¿Qué tenés ahí en las manos? Me apestó de Feli, que eso para mirar. Bien. ¿Con quién viniste hoy acá al Jardín Botánico? Con mi amigo Feli de Lafo y mi mamá y de Salvi. ¿Cómo estás pasando las vacaciones de invierno? Ayer me fui de Lato y comí y después me fui de viaje. ¿Te gusta estar de vacaciones? ¿Sí? ¿Ya viste algún pajarito acá en el Jardín Botánico? Sí, me fui con papá a ese camino que está allá. ¿Sí? ¿Qué es lo que más te gusta de estar haciendo esto ahora? Buscar toda pájaro como 190. ¿Sos de Toay? Sí. ¿Con quién viniste? Con mamá. Vinimos a buscar las aves. Bien. ¿Ya habías venido acá al Jardín Botánico? Sí, muchos días. Y para mi cumpleaños. Bien. ¿Cómo estás pasando las vacaciones de invierno? Muy bien. ¿Ya has hecho alguna actividad, algún plan así? Sí, dibujar. Vi a al 54. Sí, marqué este y este. Estoy viendo pájaros. ¿Te gusta ver los pajaritos? ¿Te gusta esto? Sí. ¿Y cómo la estás pasando ahora? Bien. ¿Qué tenés ahí? Unos binoculares para ver los pajaritos más de cerca. Bien. ¿Ya viste algún pajarito? ¿Te gustó alguno más? Sí. ¿Cuál viste? Loros. ¿Qué más? ¿Cómo era el nombre? Palomas. ¿Cómo estás pasando las vacaciones de invierno? Bien. Fui a escarbar al museo para ver fósiles. ¿Te gusta estar de vacaciones? ¿Disfrutás? Sí. ¿Sí? ¿Y ahora qué vas a seguir haciendo acá en el Jardín Botánico? Voy a seguir viendo pajaritos y voy a jugar. ¿Con quién vengo? Sí. Con algunas veces mamá y papá. Bien. ¿Y ahora qué viniste a hacer acá? A ver los pájaros. Bien. ¿Ya habías venido acá al Jardín Botánico? ¿Qué te dieron acá en el Jardín Botánico? Un libro. ¿Qué hay en ese libro? Pájaros. Bien. ¿Ya viste alguno? No. Y veo que tenés algo colgado ahí. ¿Qué tenés? Para mirar. ¿Con quién viniste? Con mamá. ¿Ya viste algún pajarito? ¿Sí? ¿Te gusta venir acá? ¿Cómo estás pasando las vacaciones? Bien. ¿Te gusta? Vine a jugar. ¿Viniste a jugar? ¿Con quién viniste? Con mi papá que está ahí. ¿Qué están haciendo acá en la plaza? Disfrutando de esta actividad que se está haciendo. Bien, ¿qué hicieron? ¿Bailaron un poco? ¿Comieron algo? Sí. ¿Cómo están pasando las vacaciones? Bien. Sí, fuimos a jugar en Santa Rosa al fútbol. ¿Quién viniste? Con mi abuela. Bien, ¿cómo estás pasando estas vacaciones de invierno? Bien. ¿Tienes pensado algún otro plan para estas vacaciones? Ir al cine. ¿Y ahora acá qué hiciste? ¿Fuiste a bailar? ¿Hiciste algo? Jugué al fútbol. ¿Jugaste al fútbol? ¿Te gusta jugar al fútbol? Sí. ¿Tenés algún jugador favorito? Arquero el Dibu. Estamos haciendo murga. ¿Y ahora qué están acá comiendo?
Pochoclo. ¿Cómo están pasando las vacaciones de invierno? Bien. ¿Han hecho algún otro plan, alguna otra actividad? Yo hice fútbol. Y yo badminton, gimnasia, de todo. No, vinimos a divertirnos con los chicos, a ver los chicos de la murga, que están muy lindos, la verdad. Tocan muy bien, tocan. Mi hijo con los nenes, sí, estoy dando un montón de vacaciones, re linda está. Última pausa en CPE Noticias. Cuando regresemos, lo más destacado del ámbito internacional. Ya venimos. Último bloque de CPE Noticias, momento de compartir, como todas las noches, lo más destacado del ámbito internacional. Comenzamos con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Atraviesa una crisis política y llamó a la unidad. El presidente de Ucrania pidió este jueves unidad en el mando militar en medio de una fuerte crisis política desatada por la destitución del ministro de Defensas, Mikhailo Fedorov, y en paralelo a una amplia reestructuración del gobierno que incluyó el nombramiento de un nuevo primer ministro. La decisión generó protestas en Kiev y otras ciudades del país en un contexto especialmente delicado para Ucrania, que enfrenta incesantes ataques aéreos mientras la guerra se acerca a los 4 años y medio. Nos vamos a los Estados Unidos. El Pentágono va a exigir pruebas de testosterona para mayores de 30 años. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció el miércoles un nuevo programa de detección de deficiencia de testosterona entre las tropas, al calificarlo como necesario para permitirles operar en su mejor nivel absoluto. Hegseth indicó que las nuevas pruebas se van a realizar anualmente como parte de los exámenes médicos obligatorios que el personal militar de 30 años o más debe someterse, aunque el tratamiento de hormonización será voluntario. Los menores de 30 años podrán ofrecerse como voluntarios para hacerse las pruebas. Nos vamos a Gran Bretaña. El asesinato de una diputada enciende las alarmas. El asesinato de la ex ministra conservadora británica y actual representante de la ultraderechista Reforma UK, Anne Widdecombe, en un acto terrorista ha generado temor en el gobierno por la seguridad de los diputados, de los expolíticos y de las figuras importantes del reino que pueden encontrarse bajo amenaza. Han decidido proteger a todos los diputados de Reform y también a los expolíticos, más allá del presupuesto que implique, luego de que el nuevo Premier Andy Burnham asuma este lunes. La legisladora Widdecombe, ex ministra conservadora y posteriormente portavoz de Reform, fue hallada muerta el jueves en su domicilio tras haber sufrido heridas graves. Vemos ahora el pronóstico del tiempo. En pantalla estamos viendo el pronóstico del tiempo para mañana en 6 localidades de nuestra provincia. En Realicó, parcialmente nublado, mínima 11, máxima 20. En General Pico y Catriló, la misma temperatura, mínima 10, máxima 19, el cielo parcialmente nublado. Nos vamos a General Hacha, parcialmente nublado el cielo mañana, mínima 7, máxima 17. También algunas nubes en Victorica, mínima 9, máxima 18. Cerramos con 25 de mayo para mañana, parcialmente nublado el cielo, probables lluvias, mínima 6, máxima 14. Y ahora el pronóstico del tiempo extendido para los próximos 6 días en la ciudad de Santa Rosa. Mañana viernes, parcialmente nublado el cielo, mínima 9, máxima 19. El sábado, parcialmente nublado, mínima 6, máxima 15. El domingo hay probabilidad de lluvias, mínima 4, máxima 13. El lunes sigue nublado, probables lluvias, mínima 3, máxima 9. Se mantiene la temperatura y se mantiene el cielo nublado el día martes, mínima 3, máxima 8. Cerramos con el día miércoles, cielo nublado, mínima 2, máxima 12. Y hasta aquí la información, hasta aquí las noticias. Nos vamos a reencontrar nosotros mañana para cerrar la semana en CPE Noticias. Que descansen.